No dejaré que Estados Unidos se convierta en la próxima Venezuela. Los demócratas quieren socialismo radical y fronteras abiertas. Los demócratas son rehenes de los fanáticos, son el partido del crimen. Esto sostenía Donald Trump en un mitin de la campaña electoral. Hoy hablamos de las elecciones legislativas en los Estados Unidos. Bienvenidas a Fort Apache. Fort Apache. Fort Apache. Es Fort Apache. Esta noche en Fort Apache volvemos a hablar de Estados Unidos y de Donald Trump. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Manolo Monereo. Gracias, Pablo, por invitarme. Nos acompaña también Raúl Sánchez Cedillo. Bienvenido una vez más. Pablo. Marga Ferré, gracias por estar aquí. Gracias. Lola Albiac. Gracias por invitarme. Bienvenida. Augusto Zamora, muchísimas gracias Pablo? por estar aquí. Y cierra la mesa Jorge Tamames, bienvenido. Hola. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Como cada 2 años, el 6 de noviembre, los estadounidenses votarán para renovar la totalidad de la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado. El Partido Republicano controla ahora ambos hemiciclos, lo que es esencial para avanzar la agenda legislativa de Trump. Sin embargo, las acusaciones de acoso sexual que se ciernen sobre el aspirante al Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, podrían enturbiar la campaña republicana. Además, Washington ha acusado a Pekín de tratar de interferir en las elecciones con el fin de debilitarle políticamente y ganarle el pulso comercial que ambas potencias están librando a golpe de aranceles. Esta noche, en Fort Apache, analizamos las próximas elecciones en Estados Unidos. Empezamos, como siempre, con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Manolo. ¿Qué se juega Trump en las elecciones de noviembre? Se juega la reelección. Es decir, y la reelección en un sentido fuerte, ¿no? Yo soy de los que piensan que hoy por hoy tiene posibilidades de ser reelegido de nuevo. Ahora bien, si esto se le vuelve en contra, yo creo que a partir de ahí habrá una estrategia muy dura por parte de los demócratas para movilizar a una parte de la sociedad, su propio partido, recuperarse los demócratas en ese intento para evitar que Donald Trump sea reelegido. ¿Lo conseguirán? Tengo mis dudas. Yo tengo la impresión que después de estos años de Donald Trump sigue representando a una parte fundamental de Estados Unidos, una política que una parte importante de la opinión pública la valora. Curiosamente no lo valoran justamente las capas medias ilustradas y los grandes medios de comunicación. Raúl. No estoy seguro de que Trump se juegue tanto. Realmente Trump siempre tiene la opción de culpar a la clase política, de culpar a los republicanos de no haber sacado un buen resultado. Creo que se juegan bastante más los demócratas en estas elecciones. Las encuestas de Nate Silver, del grupo de Nate Silver de 539, dan una más que probable victoria en la Casa de Representantes, pero el Senado, la capacidad de bloqueo en el Senado es bastante improbable. Eso, digamos, es una capacidad ulterior de paralizar, digamos, pues, de defender el Obamacare, por ejemplo, y otros paquetes de contrarrevolución por parte de Trump, pero deja las cosas en el aire para 2020. Yo creo que quien tiene verdadera necesidad de tener un buen resultado en este midterm son los demócratas. Marga. Estoy de acuerdo con Raúl, si ganan los demócratas, la duda es si van a abrir un impeachment o si por lo menos abrirán casos de corrupción contra Donald Trump, que le pondría las cosas un poquito más difíciles, pero no sé, yo no sé leer las encuestas americanas, después de ni siquiera pronosticar el triunfo de Trump ya es que no haces ni caso. Una de las grandes dudas de estas, y hablaremos a lo largo del programa, es el bajísimo nivel de voto, el gran nivel de incertidumbre, hay 30 estados que no sabes quién va a ganar, o sea, hay un cierto grado de incertidumbre. Ahora, que sí es verdad es que si gana Trump, pues yo creo que el que gana Trump pierde el Partido Republicano, en el sentido de lo que se ha entendido, es más ahora el partido de Trump que un partido republicano tradicional, y yo creo que perderemos todo.
todos, o sea, eso desde luego. Pero no tengo muy claro qué es lo que va a pasar. Lo que estoy segura es que los dos partidos van a cambiar, o pueden cambiar, o las tendencias anuncian que pueden cambiar, y de eso hablaremos hoy, supongo, entre las dos tendencias del Partido Demócrata y de un Partido Republicano más Old Party o más Trump. Hola. Yo creo que si se logran convertir en un plebiscito sobre Trump, hay ciertas posibilidades, desde luego, de lo de la Cámara Baja. Incluso el Senado no tienen que conseguir tanto, pero bueno, mantener lo que tienen los demócratas y aumentarle por lo menos un escaño o dos costará. Ahora bien, en cualquier caso, aunque no consigan el Senado, solo con el Congreso sí podrían ocasionar bastantes dificultades a Trump en la agenda legislativa, en el presupuesto, en la aprobación del presupuesto y en restablecer un poco algo de los check balance que no se sabe si siguen existiendo, un cierto control sobre el Ejecutivo. Y además Trump se lo tomaría muy mal, yo creo. Y las tensiones con el Partido Republicano irían en aumento. Ese es el peor de los escenarios. Desde luego yo sí creo que la reelección podría estar en duda, lo cual por ahora no lo está. Augusto. Yo soy un tanto escéptico sobre el efecto que tenga estas elecciones para las presidenciales. Hay 2 años y en 2 años pueden pasar demasiadas cosas, sobre todo en los tiempos tan inciertos que vivimos. Hay una guerra muy dura entre Trump y los demócratas y esto se da a varios niveles, pero es una guerra de élites. Como decía Manolo, Trump representa una parte muy relevante del electorado estadounidense y este electorado también es muy volátil y además dependerá mucho de los resultados de las batallas. Yo creo que es más importante, por ejemplo, la batalla comercial que ha planteado Trump con China, que lo que pueda pasar en estas elecciones, pues porque para muchos estadounidenses lo importante son fuentes de trabajo, reindustrialización, recuperación de mercado, que no estos debates de élites que se dan. Jorge. Sí, yo creo que como Raúl y Marga, la cuestión interesante es que se juegan los demócratas, ¿no? Y yo creo que aquí hay 2 cuestiones clave. Una es si los demócratas ganan, porque a día de hoy las encuestas, bueno, el Senado parece que está más complicado, pero la Cámara Baja parece que se la dan. Si no consiguen ganarla, pues ahí es verdad que Trump, su reelección, que yo ahora mismo no veo demasiado probable, pero sí que se tendría material para trabajar ahí. Y la otra cuestión es qué tipo de demócratas ganan, ¿no? El riesgo que tiene una victoria demócrata, así sin más, es que un efecto parecido al de 2004-2006, cuando con el movimiento antiguerra, ¿no? Una masa crítica de gente que está en contra de Bush, y sin embargo solo monopolizó un partido muy apegado aún al status quo. La cuestión es qué papel jugará ahí la izquierda que está creciendo dentro del Partido Demócrata. Yo no quiero hacer vaticinios porque me he pegado varios batacazos ya con Estados Unidos, pero soy optimista y creo que ahí el papel de las mujeres va a ser clave, sobre todo en las movilizaciones dentro del Partido Demócrata. Marga, Raúl. Pues 2 elementos que tampoco sin conocer mucho. Uno sí que me llama la atención, o poderosamente que todo el mundo analiza, que hay un sector joven de la población que parece que no quiere votar o que esto le da un poco igual, que hay como una que me preocupa mucho. Y el otro es, como tú decías, el tema de las mujeres, ¿no? Aparte del tema de clase, que por supuesto todo lo atraviesa, ¿no? Entonces me parecía interesante también poner sobre la mesa las 200 candidatas mujeres que hay, 3 de cada 4 son del Partido Demócrata, y que creo que es una reacción a Trump. O sea, el hecho de que se hayan movilizado candidatas mujeres. Y en ese sector que tú dices, más de izquierda dentro del Partido Demócrata, que lidera Alexandra Ocasio-Cortez u otras mujeres, me parece, vamos, la línea más interesante a seguir. Tienen un debate interesante dentro, que hablan incluso de la posibilidad de decisión de los que son los hijos de Sanders o el debate de hacer el debate dentro del partido, ¿no? Y creo que en estas elecciones veremos, ¿no? Algunas si consiguen o no el escaño, ¿no? Bueno, en esa línea es muy interesante ver, yo por eso creo que el debate está en los demócratas y no lo está más en el Partido Republicano. Es decir, el Partido Republicano ha sido cooptado o absorbido por el Tea Party que surgió unos años antes de que llegara Trump y no han salido de ahí. Y las tensiones que pudo haber en el momento de la elección de Trump, que no se hacía con el partido y que lo consideraban un outsider y eso ya está totalmente resuelto. Decidieron que era su presidente y lo han secundado y lo más que ha pasado es que algunos de los popes se han ido del partido y no van a volver, como el Paul Ryan,
por el costo de hacerle el juego al presidente y algunas otras figuras. La última, la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas. Pero esos desgajamientos que está habiendo de liderazgo no tienen implicación dentro del partido. El partido ha terminado volcándose, eso visto por los norteamericanos, mucho más a la derecha de lo que era. Han roto con toda política bipartidista que en Estados Unidos tenía algún interés, en la política exterior, en la política hacia Latinoamérica, todo eso se acabó. Y entonces en el Partido Demócrata, esa revolución que tú dices, sí está ocurriendo. Por eso yo no veo tanto. Sí que falta liderazgo de figuras a nivel nacional. Pero desde luego ha habido un vuelco impresionante, incluso, bueno, la figura más emergente es Alexandria Ocasio, esta de Nueva York, de origen puertorriqueño, nada que ver con el establishment, le ha ganado al que era congresista de hacía tres décadas, y como esas hay varias. Ahora, no veo claro a nivel nacional que haya una articulación. Hay mucho movimiento de minorías y étnico y no sé qué, y de derechos, de tal o cual, pero al final no hay una... o sea, se cayó Hillary y no hay sustitución. Porque el problema, como otras veces en política, no basta solo hacerlo mal o parecer que lo hacen mal. Para ser vencido necesita una alternativa creíble que unifique y dé un proyecto de país diferente al que está defendiendo Donald Trump. Y eso no existe. Entonces yo por eso soy muy escéptico en la idea de que los demócratas ganen. Es más, soy muy escéptico de sus propios debates internos, que creo que lo único que reflejan es a los neoliberales progresistas de Estados Unidos, pero que la gran carta de Bernie Sanders no la jugaron cuando había que jugarla y hoy es muy difícil jugarla ahora. ¿Cuál es mi opinión? Claro, yo he leído ahora, y estoy muy influenciado por ello, el manifiesto Redneck, ¿no? Y seguramente mi mundo quizás sea un poco diferente, ¿no? Pero mi idea es que hay una relación directa y homogénea entre la base social y la política interna que hace Donald Trump y su política internacional, que yo creo que no la vemos nosotros, es decir, la dividimos. Yo creo que la política internacional que hace Donald Trump es muy bien vista por su base social, que hay por abajo en la base social un retorno neoconservador de enormes dimensiones, donde la Iglesia, el Tea Party, todo eso funciona, yo creo que bastante homogéneamente, y que eso hace de que Donald Trump, esa relación entre lo interno y lo intento, le esté sacando beneficio. Si no, no se explica su propia... Si viésemos lo que se publica contra él y sobre él, es casi, la idea sería como lo siguiente: oye, ¿por qué dura este hombre de presidente, ¿no? Y por tanto yo creo que hay una asimetría, una sima entre la opinión pública norteamericana que vota y lo vota y los medios de comunicación, y en relación sobre todo con la política internacional, eso lo veo claramente, ¿no? Raúl, Augusto y Jorge. Bueno, yo creo que hay que ir a los datos, y los datos desmontan desde el momento cero la idea de que la clase obrera ha votado a Trump. Eso es falso, los datos lo avalan, y yo creo que hay que dejar de comprar esa narrativa que es de la nueva extrema derecha, ¿vale? Trump ganó por 40.000 votos en el cinturón del Rust Belt, en una zona justamente abandonada por el neoliberalismo de Clinton, Obama, etc. Es decir, es una falta de los demócratas más que un logro de Trump. Trump es el presidente ahora mismo con la peor valoración desde Truman, ¿ok? Digamos, las zonas, estoy hablando de datos, donde mayor sindicalización hay son zonas donde Trump pierde siempre. Las familias donde hay una persona sindicalizada gana los demócratas, no gana Trump. Es decir, Trump es predador sobre una zona de descomposición, que es una parte del Rust Belt, son los Apalaches, son las zonas mineras, donde realmente se vive a niveles, digamos, de lo que antes se llamaba tercer mundo. Es decir, estamos hablando de no se puede hablar de genocidio, pero se de una terrible destrucción por la epidemia de opiáceos, la falta de derechos sociales, la ausencia de trabajo. Es decir, es tal la desesperación que obviamente un candidato proteccionista
que dice que va a reimplantar el carbón, los combustibles fósiles, etcétera, etcétera, y que critica a Wall Street, aunque como sabemos Wall Street está más contento que nunca, es decir, que estamos dentro de lo que ni siquiera es populismo en el sentido digno de la palabra, es la demagogia más terrible que se aprovecha justamente de zonas que han quedado completamente, pues, digamos, a la intemperie, ¿no? Esa es la realidad. Estamos hablando de zonas que eran de clase obrera, que estaban unionizadas, es decir, sindicalizadas, y que ya no lo están. Esa es la clave de 2020, es decir, hasta qué punto, más allá de zonas donde la victoria demócrata es segura, como Queens, donde Ocasio-Cortez, es decir, que parece que, uy, que vienen los... o Sanders, que es un pueblecito, que es ahí el abuelo que todo el mundo le vota, ¿no? Estamos hablando de esas zonas donde prácticamente, antes de hacer el New Deal, cuando llegues al gobierno lo tienes que hacer desde abajo, es decir, ir allí y hacer una agencia política, sindical, un choque cultural, porque el problema es que en esas zonas la gente que votaba demócrata no vota, pero sí vota o puede ceder a Trump, ¿no? Esa es la clave. Si gana Trump es porque mucha gente no vota. Y el 50% del censo no vota. Más. Y eso parece que, la bueno... La clase trabajadora en Estados Unidos no vota. No es el debate de si vota, no se queda en su casa, porque las Bueno, elecciones es se celebran un bastante martes. complicado votar. Es que también seamos ordenar claros. el debate. Tenía la palabra Augusto, después vamos con... Yo es que quiero volver a las elecciones legislativas, porque estamos hablando de la reelección de Trump y de repente me han dejado con el guión aquí a media. Yo quiero volver a las particularidades del sistema político estadounidense. Quiero recordar que es un estado federal donde los congresistas son electos por estados y que ellos votan y su prédica pues va en función de los intereses de cada estado. Por distritos. No es una política nacional, sino que cada quien va a lo que le interesa a sus votantes, lo que ya determina su perfil. También quiero recordar que por las particularidades históricas de Estados Unidos, muchas veces los demócratas del sur son más reaccionarios que los republicanos del norte. Y como también hay que recordar que no hay disciplina de voto, sino que cada congresista vota lo que le parece, pues el que sea demócrata o sea republicano, da un principio de fe en una dirección, pero no es una garantía como aquí de que si la dirección de un partido decide que todos voten por ahí, pues se vota. ¿Ya? Y de hecho, ustedes van a las elecciones, a la votación en Estados Unidos y van a ver cualquier batiburrillo de mezcla de republicanos y demócratas en unas leyes y republicanos y demócratas en otras, según sus propios intereses o el perfil por el que han sido electos. Por eso mismo yo insisto en que estas son unas elecciones legislativas. Ni Trump se está jugando la reelección y ni siquiera que ganen demócratas o republicanos determina por el propio sistema estadounidense que se avance en una dirección progresista o en una dirección reaccionaria, porque es así el país. Yo votaciones en el Congreso de Estados Unidos he seguido muchísimas y ahí podía pasar cualquier cosa. Jorge. Sí, bueno, yo quiero volver al espejismo redneck. Vamos a ver, yo es que no entiendo esta interpretación de que Trump es un presidente muy fuerte. Trump lo que tiene es una fortaleza institucional que no se corresponde con el apoyo que tiene a nivel social. Es como lo que le pasaba aquí al PP después de 2011. Controla las dos cámaras de momento, controla una mayoría de estados, etcétera, pero tiene unos índices de valoración. Bueno, es que ya lo ha dicho todo Raúl, en realidad los índices de valoración son pésimos. Y las elecciones no es que las ganara, es que las perdió Clinton. O sea, Clinton era una candidata nefasta que perdió las elecciones. Pero de lo que quería hablar es del tema, bueno, Bernie Sanders y no, digamos, ese impulso de la izquierda que parecía que tomó carrerilla en las primarias. Yo no creo que se haya desvanecido. Poco por eso. El problema que tiene la izquierda es que, bueno, si Bernie se presenta, que es una cosa que continúa valorando en 2020, pues como mucho se presentará a un mandato. Es posible que lo haga, pero bueno, digamos que es la figura que aglutina como toda la fama de ese movimiento y eso también puede ser un problema en determinados momentos. Sin embargo, cuando ves a nivel de cuáles son las ideas que propone Bernie, se están extendiendo entre la base demócrata con una gran velocidad. Y la prueba de eso no es tanto Bernie y su gente como los clintonistas. Entonces, por ejemplo, ahora en Florida
Está el candidato a gobernador, es un tío que se llama Andrew Gillum, que lo que apoya es el Medicare for All, es decir, la sanidad pública universal, que es una de las grandes reivindicaciones demócratas. Este es un tío que apoyó a Clinton hace 2 años y ahora hace campaña con Bernie. Y esto es lo que ocurre con las bases demócratas, que lo que piden, que es educación de universidad gratuita, Medicare for All y demás, son demandas que están muy a la izquierda de lo que quieren los líderes demócratas. Y todos los candidatos demócratas que quieren presentarse a las presidenciales en 2020 toman esas posiciones, incluso algunos que están totalmente vendidos a la industria farmacéutica, como Cory Booker, y dicen, no, yo también apoyo esto, yo tal, yo cual, toman la línea más dura con Trump porque sus bases quieren eso. Y las bases demócratas a día de hoy, en muchos lugares, también porque Trump está en el poder, eso las moviliza. Es decir, lo que pasa en muchos estados rojos, como lo que pasó en Alabama, es que de repente, bueno, las bases demócratas están más cabreadas y tienes un problema. Entonces yo, no sé, me parece que tenemos que tener cuidado de no engañarnos y pensar que Trump es una fuerza inamovible y que ha arrasado con un programa que en realidad no es más que una extensión del programa de los republicanos de toda la vida. Que realmente yo no creo que hay una escisión entre el Partido Republicano tradicional y Trump. Para nada. No, nada. Y de hecho, Marga, Lola y después comparto Raúl. completamente lo que dices en 2 cosas. Yo creo que Trump es más un fenómeno mediático que una realidad política, siendo una realidad política, no lo estoy negando. Pero lo que digo es, vende una idea de proteccionismo que no es tal, que no existe, es el rey de la desregulación. Una de las cosas que va a pasar si gana el Partido Republicano es más desregulación y menos impuesto para los ricos, política de toda la vida de las oligarquías norteamericanas. Y siendo verdad lo que tú dices, de que el Partido Demócrata y el Partido Republicano, sobre todo en la presidencia del país, desde fuera de Estados Unidos no notamos una gran diferencia. A mí no me parece que sea lo mismo. Ni me parece que se quede igual quien gane estas elecciones en absoluto. Entre otras cosas por 2 motivos. Uno, es verdad que la gente de Trump anda diciendo que el Partido Republicano es el partido de Trump, ¿no? Como el jefe de la Cámara de Representantes, ¿no? Que hablaba ya de que eso, que el viejo partido no existía, y como tú has dicho, las viejas figuras se han ido y se mantiene. Pero ese partido existe, porque hemos hablado otras veces, no es un partido, es un statement, o sea, es un estado de cosas, o sea, el Partido Republicano, no es como aquí, ¿no? Y con lo cual, bueno, pues supongo que seguirá ahora. También es cierto que Trump moviliza sus bases mucho más que ningún candidato republicano, y eso es verdad. Y no hay una figura de izquierdas, y eso sí lo concedo, que pueda movilizar tanto como Trump moviliza sus bases, ¿no? Pero a mí el debate dentro del Partido Demócrata me parece muy interesante. No sé si tiene que ver con la polarización de la política que estamos viviendo en todo el mundo, es decir, el fenómeno Bolsonaro, el fenómeno Steve Bannon llegando a Europa con el fenómeno de la extrema derecha, que tiene un correlato con todo esto que está pasando dentro del capitalismo tardío, cómo se radicalizan las posiciones, y analizar precisamente cómo una izquierda, que yo creo que en Estados Unidos, que es el corazón del sistema y que además con una clase trabajadora muy precarizada, muy jodida, o sea, en Alabama ni te cuento, lo conocerás tú como yo, o sea, es terrible, pueda tener una expectativa de trabajo con esta serie de candidatos que me parece mejor que si no los estuvieran, ¿no? Creo que gane Trump es una desgracia para todos, pero también es cierto que vamos a intentar analizar un país muy peculiar. Dicen que el 36-37% de la gente va a votar, es que es increíble. O sea, analizamos las elecciones solo con quién vota, pero y esa gran parte de gente que no vota, ¿no? Y no sé, creo que va a dar mucho que estudiar esta misma. Lola. Bueno, yo creo que hay que intentarnos no mirar con nuestros ojos en relación, por ejemplo, a lo del porcentaje de voto. O sea, la gente que sigue las elecciones está considerando que es todo un éxito que se hayan inscrito 1,5 millones de personas en California, el que hay un porcentaje también muy elevado en Texas. Eso no va a cambiar sustancialmente el hecho de que desde aquí nos parece alucinante que vote tan poca gente. Sí. Pero que ha habido bastante nueva inscripción, eso es verdad. Incluso hubo un día dedicado. Terminarán yendo a votar. Hay que explicar también que votar en Estados Unidos es muy complicado. O sea, tienes que inscribirte. Por ejemplo, claro, para los latinos, a pesar de que son la primera minoría por encima de los negros, 57 millones de personas, el porcentaje de los que realmente luego pueden votar es ínfimo. Creo que sobrepasa un poco la mitad o poco más, porque tienes que tener los papeles en regla, tienes que tomarte la decisión de ir, eso cuesta dinero y luego el voto no es tan fácil. En las áreas donde hay mucha acumulación de población obrera, de origen latino, etcétera, 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 los distritos son tan grandes que te cuesta horas. Tienes que pedir el día, no necesariamente es fiesta. O sea, bueno, todo muy complicado. Pero eso no explicaría el hecho de que efectivamente yo sí que creo que se la están jugando y ellos lo viven así. En los demócratas el efecto Sanders está funcionando, entonces está haciendo, yo creo que haya una agenda mixta de lo que siempre ha sido el Partido Demócrata, pero con componentes que vienen
del efecto Sanders. Y concretamente lo resumían en 3. Cuestiones de identidad, de respeto a las minorías, tal, cambio radical en la política antidrogas por la epidemia de los opiáceos que está haciendo tal, y luego mayor efecto redistributivo, que para unos es más impuestos a los ricos o algo más de regulación, más protección a los pobres, porque se han suprimido programas de asistencia social a mansalva. Pero no es igual si ganan unos u otros. A efectos de los propios norteamericanos y de Latinoamérica, no digamos ya del resto, tiene efectos importantísimos. Por ejemplo, aunque el Partido Republicano domina todavía las 2 cámaras, 2 intentos de Trump este año de presentar la política migratoria se le han ido abajo por sus propios diputados, no solo por los demócratas. Y ha quedado frustrado y ha dicho que la presentaría hasta después, en función de cómo esté el equilibrio. O sea, que fíjate si no es igual. Eso para Latinoamérica es crucial. O el nuevo tratado que se ha hecho para presentar algo al electorado con México y con Canadá, pues no está nada claro que si la mayoría es más ajustada o incluso dominan los demócratas, ese tratado vaya a salir y no haya que recurrir al que todavía hay. Me dicen de realización que tenemos que pasar a vídeo. Volvemos con Raúl, con Augusto y con Jorge, y después también con Manolo. Adelante, Zapinapache. Rusia no, pero China sí. China. Donald Trump ha acusado a China de intentar interferir en el resultado de las próximas elecciones legislativas en Estados Unidos. Lamentablemente, hemos descubierto que China ha intentado interferir en nuestras próximas elecciones de 2018. No quieren que nosotros ganemos porque soy el primer presidente que desafía comercialmente a China. Y estamos ganando en el comercio. Estamos ganando en todos los niveles. I don't know what I said. People from China, they love me. In less than 2 years, my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. America's so true. Didn't expect that reaction, but that's okay. ¿He dicho algo chistoso? Raúl. No, quería decir que el problema, digamos, que se juega en estas midterm es justamente el de los check and balances. O sea, vamos a ver, el Congreso, la Casa de Representantes y el Senado son fundamentales para créditos de guerra. Para la capacidad de bloqueo. No puede el presidente financiar una guerra sin el apoyo de las cámaras. ¿Okay? Eso ya es un elemento fundamental si miramos la política exterior. Trump es por volver a romper esa narrativa, Trump es un presidente completamente demagógico, completamente como una especie de Luis Bonaparte de la clase que no te cae bien, ¿eh? De la clase nativista. O sea, es nativista, ¿por qué? Pues porque prácticamente piensa en términos de las elecciones de 2020 y qué estados serán fundamentales para ganar. El país le importa tres pepinos. Está con una guerra comercial con China. ¿Por qué? Para proteger esas zonas donde piensa que van a ser fundamentales en 2020. Ahora, el resto de la clase trabajadora, que es, como sabemos, multiétnica, multinacional, pues, si contamos a la gente que no tiene documentación, etcétera, está cada vez peor. O sea, cada vez peor. El propio presidente de la FED, aunque eso no solo involucra a Trump, sino el último gobierno Bush y todos los Obama, acaba de decir que la renta nacional, la participación de las rentas del trabajo en la renta nacional ha caído del 66 al 62. Hay 27 estados que no tienen ningún tipo de, digamos, de legislación sobre horas extraordinarias que había sido promovida por Obama y que el Departamento de Justicia de Trump, que supuestamente protege a la clase trabajadora, no está, ¿cómo se dice?, apelando esas decisiones que anulan como inconstitucionales
el pago de 1,5 de las horas extraordinarias a partir de 40 horas. En fin, la lista es innumerable, el panorama es terrible completamente. Al mismo tiempo, Trump, para proteger su reelección, está tensionando la economía global, está tensionando el sistema global, hasta creando una terrible burbuja de deuda global que bueno, pues en algún momento tendrá que petar y que ya está petando en Turquía, en Argentina, en el Brasil de Bolsonaro, en el Brasil de Bolsonaro, que tenemos a los dos grandes estados del continente. En fin, en esa situación, o sea, derrotar a Trump es una exigencia de la humanidad y yo creo que eso es lo que... No lo habíamos entendido. La verdad es que hasta me dan ganas de ser Trump, porque si tiene tanto poder que hay que liquidarlo para salvar a la humanidad. Tiene bastante poder el presidente de Estados Unidos. La verdad es que creo que hablamos de dos países distintos. Porque según los datos, cifras que yo manejo, Estados Unidos es un país en declive, algunos le ponen relativo, pongámosle relativo, pero en declive. Es el país más endeudado del mundo. Tan endeudado que su cifra es impronunciable. Japón va detrás. En cifras absolutas, ahí pero no relativas. Es un hecho que la economía productiva ha ido perdiendo terreno en relación a la economía especulativa. ¿Ya? Tiene el mayor gasto militar del planeta y se enfrenta a una serie de desafíos que ni demócratas ni republicanos tienen claro cómo afrontar, por lo menos yo no lo he leído en ningún medio. Su primer desafío es, obviamente, en el campo económico comercial, China, que es la primera potencia industrial del mundo y creciendo. Su segundo desafío es la resurrección de Rusia como gran potencia y cuyo poder militar es indiscutible. Y su tercer gran desafío es qué hacer con su propia economía. Porque hay una cuestión, y es que es cierto, hay problemas en Turquía, hay problemas en Argentina, porque son los países de la zona dólar, donde han puesto su economía en manos, por así decirlo, del dólar, y si el dólar se cae, si el dólar se tambalea, pues su economía se cae y se tambalea. ¿Ya? Pero eso es otro problema. Pero quiero decir que hablemos de Estados Unidos desde una perspectiva... Tiene una máquina de hacer dólares, Augusto. Claro, pero ese es el problema de la dependencia, ese es el problema de los países que entregan, de los gobiernos que entregan sus países a la dependencia extranjera. Es la estructura del mercado mundial. No del mercado mundial, pero creo... Jorge, y después Manolo, después Marga. Perdona, Augusto, porque por segunda vez voy a pasar otra vez de la geopolítica a cuestiones como muy mundanas de Estados Unidos, pero yo quería volver un poco al tema del Partido Republicano como tal, como máquina. Es un partido que en las elecciones presidenciales desde el final de la Guerra Fría, en número de votos ha ganado una, la reelección de Bush. El resto, Bush 1 y Trump, las gana gracias al colegio electoral. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta y que la razón por la que gana, por ejemplo, las elecciones en los midterms es, bueno, por un lado, porque cuando estaba Obama en la presidencia, bueno, pues los tuyos pues están más movilizados, ¿no? Esto es como aquí con las europeas suele ocurrir, ¿no? Este tipo de cosas. La segunda es que el votante republicano es mayor, de más edad y por lo general más pudiente y es un electorado más compacto y más disciplinado. O sea, es gente mayor que siempre va a votar. Entonces, teniendo eso en cuenta, luego, bueno, lo que tienen los demócratas de su lado es esto que es muy interesante, que lo publicó hace poco Ceda Skocpol, la socióloga que escribió un libro sobre el Tea Party, y su idea es que, digamos, que el empuje que está teniendo la militancia femenina dentro del Partido Demócrata a nivel de organización de base no lo habían visto ellas desde el Tea Party, ¿vale? Lo que pasa es que el Tea Party tenía un montón de pasta de multimillonarios y esto no, esto es autoorganizado, es muy interesante. Y además están muy quemadas no solo por todo lo que ha representado la presidencia de Trump, sino en la recta final, pues esta, ¿no? La aprobación de Kavanaugh a la Corte Suprema, después de que además es muy parecido al caso de Anita Hill, con Clarence Thomas en el 92. Es decir, vale, bueno, el panorama no es bueno. Los republicanos lo que tienen son dos diques de contención. Uno es las reformas que han aprobado para impedir que minorías, pues digamos, sobre todo electores pobres, negros e hispanos, puedan votar, ¿no? Con una serie de requisitos legales que parecen legales, como tienes que presentar dos documentos que te identifiquen, bueno, es que hay gente que no los tiene, y que de manera muy clara discriminan. En algunos estados, no es todo. Claro, en los estados que controlan, pero es que a nivel estatal los republicanos durante la presidencia de Obama han avanzado muchísimas posiciones, entonces es verdad lo que dices, pero bueno. La otra cuestión, y esto es una cosa como muy técnica y aburrida, pero es importante, es que después, en estas elecciones, o sea, en 2011,
cada 10 años en Estados Unidos se rediseñan las circunscripciones electorales. Las siguientes en 2021 y quien las va a rediseñar es quien gane estas elecciones. Y lo que pasó la última vez es que los republicanos tenían mucho poder local y rediseñaron las circunscripciones del gerrymandering ¿no? Que yo cojo los votos de aquí y me hago un Los puzzle. Ángeles es un... Sí. O sea, es tremendo. Un Tetris ahí para que, bueno, concentrar a todos los demócratas en una circunscripción y a los republicanos en 7, con lo cual... esos son los dos diques que tienen, pero por lo demás la tendencia yo creo que es mala para ellos. Tengo siempre la dificultad de saber por qué se mantiene en el poder, ¿no? Y por tanto doy por sabido que si todo lo que se ha dicho es verdad, pierde estas elecciones arriba, en la Cámara Baja, en la Alta y cualquiera, porque se puede decir que hay como es antinatural la presencia de Donald Trump en ese gobierno, ¿no? Yo no lo creo, sinceramente. Pero bueno, esto lo vamos a ver la otra vez. Yo creo que nunca se puede mirar el origen de las cosas. Donald Trump gana porque se frustra la experiencia de Sanders, a mi juicio. Es decir... Bueno, y más cosas. No, pero creo, siempre hay, el análisis es siempre más complejo que una sola causa. Sí. Ahora bien, yo creo que todos sabíamos que la única posibilidad de ganarle a Donald Trump era Bernie Sanders, que esa señora, que era el centro, la moderación, no le iba a ganar porque esta vez no iba de eso las votaciones. Yo sigo pensando lo mismo que antes, es decir, que no hay alternativa a Donald Trump y que el juego interno y externo de Donald Trump es funcional, a mi juicio, para conseguir lo que él está buscando, que es la reelección. Primer punto. Segundo punto. Hay un tema, sin embargo, de lo que ha dicho el compañero, que tiene, Raúl, tiene, a mi juicio, un punto interesante, ¿no? Que sí que es grave, ¿no? Que es que la música se está apagando. Es decir, empieza a haber señales muy serias de que la política económica que está implementando Donald Trump empieza a tener gravísimos problemas internacionales. Y yo creo que es parte del juego que nunca se ve de Donald Trump, ¿no? Que es un juego al límite, ¿no? Juega al límite pensando que gana siempre. Pero mi impresión es que se está rompiendo las relaciones históricas, él siempre lo ha hecho, que tenía la economía norteamericana fundamentalmente con China, y yo creo que estamos entrando en un territorio nuevo. Lo voy a decir de otra manera. La única posibilidad que yo veo de poner fin al fenómeno Donald Trump es un agravamiento de la crisis económica internacional de gran magnitud. Y a mi juicio eso lo dicen. Y en estos días se ha dicho aquello de que la Reserva Federal, ha dicho el señor Donald Trump en estos días, que están llenos de locos. Es decir... Que se han vuelto locos, ha dicho. Entonces, es que eso tiene mucha importancia. Es decir, empieza a haber problemas de que se está perdiendo el control de eso que se llama ahora modernamente la gobernanza mundial y que la pugna que está teniendo geopolítica y geoeconómica Donald Trump está siendo un acelerador de una crisis subyacente ahora que se han cumplido los 10 años de Lehman Brothers. Yo creo que eso sí que es grave. El problema de fondo es siempre el mismo con Donald Trump, que como juega siempre a la última carta, eso lo puede terminar cortocircuitando con una agresión militar. Es decir, yo creo que presencia de crisis económica seria y un Irán que siempre está como objetivo, mi impresión es de que se puede cortocircuitar esta crisis económica con una agresión que la justifique, que la agrave, sí, pero que sitúe a Donald Trump en el centro de la jugada mundial. Sí. Claro, ahí es donde se la juega él y nos lo jugamos todos. En ese sentido, sí que la humanidad está con lo que decía Raúl. Marga y Lola. Pues claro que es una desgracia también lo de Donald Trump. Supongo que también el hecho de hablar de una sola persona hace que utilicemos el lenguaje como de Estados Unidos o Donald Trump. No, esto no es ni la persona ni el país. O sea, esto es capitalismo, es cómo funciona y las fuerzas que operan son mayores o menores que una figura. Es decir, yo veo a Trump como un síntoma,
como veo a Bolsonaro, como veo a la extrema derecha, lo veo como un síntoma de algo que ocurre. No creo que sean la causa y de luego no son ni de lejos la solución. En un país como Estados Unidos, donde ni siquiera hay una oligarquía, sino que eso es una plutocracia, solo gobiernan los ricos, frente a la inmensa mayoría, a mí no me es difícil entender cómo se manejan los hilos del poder para poner al tonto útil, en este caso, o al listo útil en cada momento, de acuerdo a los intereses que pueda tener Wall Street en cada momento. De hecho, también la bolsa de Brasil está feliz con Bolsonaro, a pesar de que es un animal, un racista, pero es funcional a los intereses de la clase que en este momento está definiendo cómo se funciona o cómo está funcionando el capitalismo tardío, que estoy de acuerdo contigo, que tiene en la crisis de Occidente, ¿no?, que tú decías, ¿no?, pues, que tiene que ver con el eje hacia China y del sureste asiático con el eje atlántico, y que eso se está recomponiendo. Y una de las consecuencias, yo creo, es la política de Donald Trump. En cualquier caso, y solamente para un dato más que añade a la tesis que yo creo que hay que derrotar y que este programa sirve para ello, de que Donald Trump es el honesto representante de la clase trabajadora blanca en Estados Unidos, tiene que ver con un estudio que han hecho hace poco unos amigos en Francia sobre el voto de la clase trabajadora al Frente Nacional. Entonces, es un voto cuantitativo, os lo puedo pasar, en el que ellos llegan a una conclusión obvia, es que la clase trabajadora no vota per se al Frente Nacional, pero sí que es verdad que hay un voto mayor en las zonas industrialmente deprimidas. Sí. Los perdedores de la globalización. Que tiene que ver exactamente con el voto a Trump. Ahí es donde aunas un poco lo que tú dices. No es que sea categórico, estoy hablando de que es una tendencia que sí puedes notar en las zonas industrialmente deprimidas, donde en los mitos nacionalistas o de la no sé, del pasado o de cómo se trabajaba en el pasado, porque además sigue siendo mito, pues ni siquiera la propuesta va en esa línea o la propuesta que ellos pueden hacer puede funcionar. Yo creo que este estudio puede servir incluso para que podamos verlo un poco en España. Y yo solo quería acabar solamente viendo cómo me recordaba a Donald Trump a Esperanza Aguirre. O sea, es que lo digo de verdad, no solo en el pelo. O sea, Esperanza Aguirre, aparte de mentir cada vez que hablaba, que hizo otra que decía Madrid lo mejor del mundo, no hay ni un solo problema, era como esas frases categóricas que eran como llegó a decir Madrid tiene la ciudad que más árboles tiene del mundo. Unas cosas decía que era como muy de locos. También intentó recomponer electoralmente la provincia de Madrid, copiando el mismo juego, ¿os acordáis? Que al final no salió porque se paró en la Asamblea de Madrid, pero el mismo juego de Tetris para poder beneficiar a la zona donde se votaba el Partido Popular y quitar peso a la zona donde se votaba a la izquierda, ¿no? Lola, como son todos iguales en el fondo al final. Lola y Augusto. Bueno, juega a la última carta, ciertamente. Parece que viene de la tradición de gestor de casinos y de cobrador de alquileres que le inculcó su padre. Y es verdad que ya hay síntomas de que en lo de la economía la cosa se puede estar poniendo con otro color para él, pero solo son síntomas y no da tiempo a que haya un cambio brusco que influya electoralmente. La confrontación con la Reserva Federal no había otra igual desde 1965. Hay un síntoma que a mí me parece más interesante, y es que en julio tuvo que hacer una partida rápida de 12.000 millones de dólares para los sectores agroexportadores de Texas y del sur, afectados precisamente por su política arancelaria y por las contramedidas que ha habido desde China y desde Europa. O sea que sí que empieza a haber signos de que esa política puede ser una espiral pero de momento yo creo que eso no va a influir. En todo caso, no es Trump al que se está eligiendo, aunque él proyecta la sombra. Y ahí yo sí que creo que tienen una chance los demócratas, porque entre los senadores, que son 100 en total y se renuevan un tercio, es verdad que los demócratas tienen que renovar 26 escaños, pero hay 9 republicanos. Y algunas de esas medidas arancelarias han tenido un efecto, ya que tú conectas lo nacional con lo extranjero, o sea, en los productores de arroz y de tal de Texas, que le fueron a pedir dinero y que están cabreados con esa política. Entonces, ahí yo creo que hay una posibilidad. En todo caso, sobre el futuro de Trump, los intelectuales norteamericanos están en la discusión, los más divertidos, de si va a ser Calígula o Nerón. Augusto. Yo es que ya me perdí, porque veníamos por las elecciones legislativas y hemos terminado aquí hablando de Trump fundamentalmente. O sea, Trump y Trump. Yo quiero recordar a este respecto que una cosa es ser presidente, una cosa es el gobierno, otra cosa es el poder. Y puestos a torpes, quiero recordar a Ronald Reagan, de quien Kissinger dijo que trabajar con él era como inventar la rueda todos los días, porque se hacía la agenda hoy y al día siguiente ya lo había olvidado todo. Entonces volvía a empezar. Y sin embargo, pasa la historia como uno de los grandes presidentes de Estados Unidos, aunque era un señor que no creo que se hubiera leído 10 libros en su vida. También quiero recordar
que en Estados Unidos el balance de poderes funciona tal que cuando el tema Rusia se le pegó mucho a Trump, el Congreso aprobó una ley, la primera ley en la historia de Estados Unidos, por las que limitaba la capacidad decisoria del presidente en política exterior en sus relaciones con Rusia, y le impusieron sanciones a Rusia que el presidente no puede tocar sin autorización del Congreso. O sea que Trump es un presidente bajo vigilancia casi microscópica. Es decir, que no hay nada que se vaya a salir de madre, ¿ya? Y esto de última carta, miren, tanto que se dijo de la ruptura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de repente, puff, de la noche a la mañana México firmó, después firmó Canadá y ya está. Así va a pasar. Si Estados Unidos no es un país donde alguien pueda, por muy presidente que sea, agarrar y descontrolarlo y poner todas las cosas en desorden, digamos. Estamos llegando al final, volvemos a la regla del minuto, pero permitidme antes una cierta reflexión. O sea, es verdad que en este programa en los últimos años hemos hablado mucho de el revival de la clase trabajadora para explicar la política y para explicar las elecciones. Y es verdad que a veces hay fenómenos muy interesantes para entender pues, qué ocurrió con el Brexit, lo que está ocurriendo en Italia, lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Pero no es menos cierto que quizá por venir de donde venimos, a veces yo creo que exageramos. Y pensamos que siempre hay una explicación de clase y que siempre hay una traición a la clase trabajadora que justifica que la clase trabajadora de vez en cuando vote a reaccionarios, y entonces nos peleamos, pero ¿cuántos obreros les votan? Les votan, digamos, como sectores del lumpenproletariado en zonas destruidas. Y yo simplemente dejaría sobre la mesa, antes de pasar al minuto, un elemento sexy que siempre han tenido los discursos reaccionarios. Los reaccionarios son sexys. Hay algo sexy en Donald Trump, algo que atrae la mirada. Hay algo sexy en un personaje tan terrible como Bolsonaro. O sea, ¿cómo es posible que las encuestas digan que si Lula se presenta, Lula gana, y que sin embargo ahora las encuestas dicen que gana Bolsonaro? Eso quiere decir que hay brasileños que estaban dispuestos a votar a Lula y que van a votar a Bolsonaro. Hay algo también, digamos, en esa provocación muy sensual de Matteo Renzi cuando dice no, o sea, yo tengo un estilo político diferente, y creo que es un tema que deberíamos analizar algunas veces, por qué le va tan bien últimamente a los reaccionarios, por qué funciona también ese discurso que ocurrió también para entender el fascismo y para entender, digamos, hasta las figuras histriónicas que en ciertos momentos produjo el fascismo. Llegamos a la guerra del minuto, a la guerra no, a la regla del minuto, sacamos más madera en la regla del minuto, total. Tu minuto, Raúl. No, mira, tengo la respuesta. Hay un libro que hay que volver a leer que se llama No lo dice todo, hay muchas críticas, La psicología de masas del fascismo. La tesis fundamental es, y en eso critica todo el movimiento obrero, es que el fascismo lo que captura es la inversión del masoquismo habitual de los... Es decir, el fascismo te abre la posibilidad de adquirir el carácter sádico. Es decir, el carácter sexy, visto en esos términos, de disfrutar con la capacidad de ejercer daño, el daño que tú has estado sufriendo. Y eso va desde una comunidad de vecinos para echar a los ocupas o a los gitanos, o a ese carácter carismático, ¿no? Yo creo que hay que hacer una estrategia sexy, lo contraria. Se me ocurre que habría que reflotar la estrategia Fox-Piven, ¿no? de dinero gratis. A mí me parece súper sexy. Sí, ahí también me encantaría. A mi juicio, ya lo dije antes cuando se habló de si Trump podía ganar o no, insisto en lo mismo que dije la otra vez. Mi convencimiento es que la reacción que significa Donald Trump tiene una base amplia, que concita adhesiones muy importantes en la población norteamericana, y que en estos años no solo no ha perdido, sino que a mi juicio ha ganado con respecto a la etapa anterior. Y que por tanto no se ha producido, entre comillas, un desgaste de la magnitud, al menos, que dice la prensa normal de Estados Unidos, que siempre está en contra suya. La otra cara de la realidad, insistí en ella, no hay alternativa. Y a un tipo como Donald Trump, o hay una alternativa
realmente consistente, de masas, clara, con un proyecto de país alternativo, o creo que la cosa no funcionará. Lola. Me permitirás que no entre en lo de la erótica del poder, porque está muy complicado a estas alturas. Pero Michael Moore tiene algunas respuestas de cómo funciona el apoyo profundo en Estados Unidos profundo. Y él pronosticó que ganaría Trump, por cierto. Pero volviendo a lo que nos ocupa, que es qué va a pasar, yo creo que sí cabe la posibilidad de que los demócratas mejoren bastante y controlen por lo menos una cámara, si no las dos, y que eso sí puede limitar la capacidad de maniobra de Trump en los aspectos más histriónicos. Incluso que le llegue a convencer de tirar la toalla, que estuvo a punto de no asumir la presidencia al principio. Ahora, la posibilidad de sacarlo, un impeachment, es muy complicado. Es que el sistema norteamericano es muy complicado. Marga. Yo creo que, Pablo, que se ve un debate que hablamos más veces, que es el tema de la clase trabajadora, que yo creo que sí quedaría también para un debate tranquilo, ¿no?, sobre esto. Yo no tengo una mirada moral sobre la clase trabajadora. Yo no creo que sea ni buena ni mala, y muchísimo menos como conjunto. Pero sí intento hacer un análisis de clase, que es distinto, creo, de lo que está pasando. Y lo que intento huir en todo momento es de la caracterización burlesca de que cuando salen personajes tan terribles como Trump o como la culpa la tiene la clase trabajadora, que no lee, que es bruta, que con cualquier cosa. Es decir, ese tipo de análisis que me parece que lo hace intencionadamente, pero personas clasistas, racistas, y que por supuesto además no pueden soportar que parte de su clase es la que les sostiene. Y por eso defendemos de esta manera analizar con datos, que no es precisamente ese análisis de clase el que te demuestra que es la clase dominante la que pone este tipo de personajes. Jorge. Sí, yo, como Raúl, voy a recomendar un libro que me parece clave, que es La mente reaccionaria, de Cory Robin, que plantea una hipótesis muy interesante, que es que el conservadurismo no es un movimiento para mantener el status quo, sino una reacción ante un privilegio que se pierde y que busca reconquistarlo. Y por lo tanto, inherentemente, en su versión más moderada y la más extremista, es un movimiento muy dinámico, que busca revolver el status quo en vez de asentarlo. Y eso se ve muy claramente en el caso de Vox, aquí, por ejemplo. Es decir, no creo que sea casualidad que el mismo año del 8M Vox esté apareciendo con tanta fuerza. En respuesta a tu pregunta de, bueno, ¿por qué les funciona y tal? Pues ahora que se habla de la diferencia entre lo identitario y lo material, pues porque lo identitario tiene tirón. Claro. Trump hace políticas identitarias para blancos y no les ha proporcionado nada en términos materiales, pero funciona. Augusto. ¿Funciona? Ya que estamos en plan psicológico, pues yo quiero hacer referencia a algo que todos hemos visto hasta el hartazgo, y es el héroe solitario en el cine estadounidense. Es un país devoto del hombre que desafía todo, que se enfrenta a todo, a los hombres, a la adversidad, a la naturaleza, y termina triunfando. ¿Ya? Así mismo. Así mismo. El self-made man, sí. ¿ya?, el héroe americano, estadounidense, pues Superman, Batman, siempre son solitarios, y si aparece Robin ya sospechan. Y en fin, quedarnos con eso, porque Estados Unidos es un país profundamente individualista, que adora a los hombres que desafían al mundo, y Trump es uno de ellos. Muchísimas gracias, Augusto, muchísimas gracias a los 6. Seguiremos hablando con otro estilo en Fort Apache. Hasta pronto.